Continuamos, cronómetro político. La entrevista. Un personaje invitado de la política nacional. Amigo mío, mi hermano, Salvador Sánchez. Adelante, Salva. Continuando con el espacio en el día de hoy, ciertamente, como dice Alberto Bernabé, Bebeto, un personaje de lujo de la política dominicana, joven, fresco, coherente con sus ideas, que pasó por el gobierno en condición de funcionario y nadie ha podido señalarlo, de ninguna manera. Y por eso puede hablar como habla en los medios de comunicación, porque hay que decirlo, expresa descarnadamente sus posiciones y ha sido leal en el sentido de un liderato. Domingo Jiménez con nosotros. Bienvenido, Domingo. Gracias, Salvador. Muchas gracias y gracias por tus palabras. Creo que es la gran satisfacción que puede tener un hombre que decidió desde muy jovencito, desde adolescente, servirle a los mejores intereses, a los más nobles intereses del pueblo dominicano. Y si uno escucha que al paso por la administración pública en diversas posiciones, la gente valora lo que ha sido una entrega y un ejercicio límpido, totalmente límpido de la administración pública, entonces el gran premio es el reconocimiento de la gente en ese sentido. Y de verdad que en nombre de mi familia y de todos mis compañeros y de mis amigos, gracias por esas palabras. Muchas gracias. Yo confieso que he tenido en veces diferencias con Domingo y sin embargo las diferencias en criterios y opiniones no nos han permitido, no nos han impedido un profundo lazo de amistad y de respeto mutuo. Así es. Y a mí me enorgullece Domingo y la labor de él como funcionario público me satisface enormemente, porque donde quiera que he presumido de su amistad, lo que he recibido es la consideración de la gente. Domingo, ¿cómo tú ves el país? Mire, si me pregunta en sentido general cómo veo el país y desde la óptica pues política, entonces política y de gobierno, hay que decir que la República Dominicana tiene razones para sentirse muy, pero muy satisfecha con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Los gobiernos que encabezó el presidente Leonel Fernández, un antes y un después de 1996, una impronta de progreso, de modernidad, de desarrollo democrático e institucional que se inició en agosto de 1996, que tuvo una pausa entre el 2000 y el 2004 porque el país sufrió verdaderamente una situación de crisis muy terrible, una crisis tan terrible entre ese cuatrienio 2000-2004 que trajo de vuelta de una manera contundente a quien había gobernado entre el 96 y el 2000, que lo era el presidente Leonel Fernández, y el pueblo lo trajo de nuevo ante lo que fue el desastre económico que vivió la nación y la descomposición social que experimentó el país a partir de ese cuatrienio 2000-2004. Sin embargo, se retomó el crecimiento económico en el año 2004, se recuperó la economía. Eso hizo que el pueblo dominicano reeligiera al doctor Fernández en el año 2008 y luego que esos dos gobiernos consecutivos entre el 4 y el 12 permitieran entonces la continuidad del PLD con el compañero Danilo Medina a la cabeza, hombre que también ha hecho un gobierno satisfactorio para el pueblo dominicano, y toda esta obra de gobierno del PLD que se engloba en el ejercicio de 12 años del presidente Fernández y de estos 6 años que dentro de 2 meses va a cumplir el presidente Medina, pues al englobar ese ejercicio de gobierno hay que convenir que la obra del Partido de la Liberación Dominicana es una obra monumental, que es lo que le ha garantizado continuar gobernando todos estos años y que entendemos nosotros va a propiciar que el PLD siga gobernando más allá del 16 de agosto del año 2020. Domingo, mucha gente entiende
que el sistema de partidos está sumergido en una crisis y que esa crisis del sistema de partidos políticos puede detonar en cualquier momento de una manera no conveniente para la gobernabilidad. Incluso está pendiente la aprobación de una ley de partidos políticos que tiene más de 2 décadas en el Congreso Nacional y no termina de ser aprobada. ¿Cuál es tu visión del sistema de partidos políticos y del proyecto de ley de partidos políticos? Mire, Salvador, la democracia ha experimentado a nivel global, ha experimentado un crecimiento verdaderamente impresionante a partir de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando concluye, para el 1946, de unos 190 países, tan solo 17 tenían regímenes democráticos. Hoy, el mundo se rige bajo el sistema democrático de manera abrumadora. Sí. Unos 174 países están bajo regímenes democráticos. Sin embargo, la ciudadanía cuestiona a los actores políticos que dentro de regímenes democráticos han gobernado con ineficiencia, no dándole respuesta a la población satisfactoria de sus principales demandas. O sea, es un problema global, más democracia, pero más cuestionamiento a los actores políticos, es decir, a los políticos. Sin embargo, en la República Dominicana hay que señalar que al momento de hablar de crisis de los partidos políticos, usted no puede englobar a todo el sistema. El Partido de la Liberación Dominicana se ha mostrado como un partido fuerte, sólido, un partido que, si bien es cierto que ha tenido entre sus principales dirigentes confrontaciones importantes dentro del ámbito democrático, como fue la acontecida en el año 2007, cuando los dos principales líderes del PLD, el presidente Fernández y el presidente Medina, se disputaron la nominación presidencial. Bueno, se auguró que el PLD iba a salir con una crisis que le iba a llevar al abismo, a la división. Sin embargo, no fue así. El PLD se preservó, ganó las elecciones del 2008, reeditúa entonces un triunfo contundente en el año 2010 en las congresuales y municipales, ganando 31 en su boleta de 32 senadores. Tan solo no se obtuvo la victoria en Higüey. Sí. Tan solo en Higüey. Después, la boleta PLDista, los candidatos que fueron bajo la estrella amarilla y la bandera morada del PLD ganaron 31 de 32 senadurías. Sí, de 32 senadurías, y eso fue contundente. El PLD luego gana las elecciones del 12 y lo que acaba de acontecer en el año 2016 es un récord político electoral. El presidente Danilo Medina obtuvo una victoria de 61.7% y el PLD obtiene mayoría contundente en el Congreso y en los municipios. El PLD se sigue presentando como un partido fuerte. ¿Dónde estaría afectado el sistema de partido de manera muy preocupante en la República Dominicana? Si el Partido de la Liberación Dominicana no supera las diferencias que enfrentan ahora. Si el PLD sucumbe, entonces en República Dominicana sucumbe el sistema de partido. Porque usted ha visto el debilitamiento de la oposición política. El Partido Reformista se ha reducido de manera significativa. Sí. El PRD, fundado en 1932, 1932, en el 1932, el PRD, usted ve en lo que se ha convertido.
independientemente de que ahora sea un aliado fundamentalmente del presidente Medina, es una alianza que logró el presidente Medina y hay que reconocérsela con el presidente del PRD, pero el Partido Revolucionario Dominicano se ha reducido prácticamente a nada. Una nueva división, surge el PRM y ese partido está luchando por hacer raíces, pero le falta mucho. Entonces estoy hablando de los tres actores políticos como organizaciones fundamentales del sistema de partido en República Dominicana, dos que se han debilitado de una manera verdaderamente penosa, pero un partido que como el PLD se ha fortalecido, ha gobernado bien, mantiene la credibilidad del país. Usted mire cualquiera de las encuestas que usted pueda ver en los actuales momentos, va a encontrar a un PLD superando el 45% y en algunos estudios el 50% de preferencia de la sociedad dominicana, de los dominicanos. Veo, Salvador, un sistema de partido que aunque tiene sus carencias, sus dolencias, aún en República Dominicana se puede decir que el sistema de partido es fuerte. Así lo veo yo. Domingo, un hándicap de la política dominicana, de los gobiernos, de la gobernanza del país, lo es la corrupción gubernamental. Sí. O sea, un hándicap que lo ha sufrido el pueblo dominicano, la nación dominicana, y que ha afectado todos los gobiernos de la República Dominicana. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo tú ves ese problema de cara al futuro? Ahora mismo se está debatiendo enormemente el caso Odebrecht y lo que uno percibe en lo que es el expediente que han presentado es gente de todos los partidos involucrados e históricamente, no importa quién haya gobernando, ese ha sido el problema que se ha presentado. O sea, no atinente a un solo gobierno ni a un solo liderato, con la característica sin igual, es una visión de manera muy particular, de que los presidentes que han pasado no han sido señalados ellos. O sea, extrañamente, quienes han sido señalados desde Balaguer, estamos hablando de los gobiernos en democracia, ¿no? Desde Balaguer, Leonel Fernández, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, que todo el mundo entiende que fue simple y sencillamente una jugada, una jugarreta política contra Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, la gente los ve, lo percibe como que alrededor de ellos han sucedido situaciones de corrupción, pero no los ve a ellos, entiende que han sido o no en uno que otro de ellos permisivos con gente suya en el sentido de la corrupción, pero no ha habido un señalamiento de gente que tenga cierto sentido de sensatez al enjuiciar y de analizar con profundidad. No ha habido un señalamiento a ninguno. Entonces, ¿cómo tú ves ese problema para los gobiernos en República Dominicana? Mire, Salvador, yo creo que es muy halagüeño para la sociedad dominicana y para los pueblos latinoamericanos el papel preponderante que ha venido a ocupar la lucha contra la corrupción. Sí. Si usted medía ante la sociedad latinoamericana en su conjunto, usted medía los principales problemas que los ciudadanos señalaban al ser consultados, y usted va a encontrar la corrupción en lugares, pero muy atrás, sí, muy por debajo de la necesidad de la gente de empleo, de seguridad ciudadana, de educación, de salud, de servicios básicos de la población.
Y la corrupción prácticamente usted no la veía aparecer. En los primeros lugares. No era una preocupación para la gente. Hoy usted mide en América Latina y usted va a encontrar en los primeros 3 lugares la corrupción como una preocupación de los pueblos. Y en el caso dominicano, que siempre aparecía después del 10, pues ahora o está en el 1 o está en el 2. Y eso es bueno. Eso es importante, porque es la corrupción, precisamente, una de las dolencias del sistema democrático latinoamericano que más daño le ha hecho a nuestros pueblos, que nos ha hecho permanecer en el atraso, que ha detenido, que ha retrasado los avances hacia estadios de desarrollo y de progreso de nuestros pueblos. Los políticos llevándose a sus bolsillos, a sus arcas familiares, personales, el dinero del pueblo. Y obviamente que ese es un mal que hay que combatir. Pero hay que hacerlo con eficiencia, Salvador. No puede ser un entretenimiento a los pueblos, no puede ser pan y circo. El combate a la corrupción no puede ser parte del circo para entretener a la gente. Luego hay una responsabilidad muy grande en las autoridades al formular acusaciones. Usted dice, nunca se ha ido hacia un presidente de manera directa. Pues yo le cuento algo, porque a veces, bueno, usted mencionó el caso de Salvador Jorge Blanco, sí, y a partir de ahí es que entonces evalúa y dice, bueno, no son tocados, y hay quienes los perciben permisivos, y un entorno que se señala como corrupto, y con los presidentes no pasa nada. Que llegamos al punto de que Balaguer dijo de manera precisa, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Sí, eso fue muy triste. Eso fue muy triste. Eso fue en época de los 12 años. Sí. Y en época de los 12 años, cuando se hablaban de los 300 millonarios que de manera corrupta se erigieron en el gobierno balaguerista, él, para defenderse y para manifestarse como un hombre honesto, dijo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Sí. Ahora bien, lo que le iba a decir es que cuando usted señala el conjunto de presidentes que no han sido tocados, pues yo sí quiero aquí recordar que entre el año 2000 y 2003, siendo expresidente de la República, tuvimos que acompañar al presidente Fernández a ser interrogado por la justicia. Sí. Muy interrogado. Fue señalado, se acusaron funcionarios de él, se desmontaron de vehículos en las calles, a su ex secretario administrativo, que después fue su secretario de Obras Públicas, al Contralor General de la República, sí, sí, a dirigentes, funcionarios que llevaban programas especiales, y eso llevó a que el presidente Fernández se presentara a la Procuraduría. Él, mutus propio, iniciativa propia, fue y dijo, aquí estoy, me constituyo en prisión, si contra mí es que vienen. En ese momento, recordemos que el general Candelier, jefe de la policía, pues la emprendió, dio la orden de caerle a bombazo al presidente Fernández frente a la Procuraduría. Recordemos que la jueza Estela Gelán Casasnova interrogó al presidente Fernández en el Palacio de Justicia. El presidente Fernández tuvo que ser sometido a interrogación, a una investigación en la que él salió airoso. Es más, el director del DEPRECO, en ese momento, el licenciado Jesús Félix, recuerde, también interrogó al expresidente Fernández. Pero es él en esos momentos. Es él. Ahora, quien él se salió presentó. bien. Porque bueno, no, luego lo requirió la justicia. Y como quiera, no hubo un señalamiento. Salió bien. Salió bien. En no el hubo caso de Leonel Fernández, Salvador, no había nada que imputarle. Sencillamente no había nada que imputarle. Y yo le digo a usted, ¿y quién puede señalar a Leonel como corrupto? Un hombre de ideas, un hombre de libros, un hombre que su patrimonio, que son sus libros, en cantidades proverbiales,
lo ha donado a la fundación que él preside. Y recordemos que las fundaciones no son propiedad de nadie. Las fundaciones, al final, si se disuelven, su patrimonio pasa al Estado Dominicano. O sea, ni Leonel Fernández, ni Omar Fernández, ni Nicole Fernández, ni Yolanda América Fernández, los tres hijos del presidente Fernández, heredarán nada de eso, en lo absoluto. Presidente Fernández no puede ser cuestionado como un hombre corrupto. Pero precisamente, Domingo, por eso digo que tengo que defenderlo en eso. Sí, pero por eso digo que el porque fenómeno, su conducta lo defiende en este caso. Pero por eso digo que el fenómeno es tal, en el caso de República Dominicana, Sí. que los gobiernos en democracia, los presidentes que han estado, no han sido señalados por el dedo acusador y nadie con suficiente peso en un análisis los ha señalado. Indico el caso de Salvador Jorge Blanco porque al final el entendido de todos es que Salvador Jorge Blanco fue víctima de una jugarreta política. Yo creo eso. Yo, sin entrar... Oye una cosa, Salvador, para mi amigo Domingo. Vamos a ver, Bernabé. Pero ¿cómo va a contrarrestar Leonel? El pueblo en la calle se pregunta, ¿cómo Leonel, que tiene a Félix Bautista al lado, Víctor Díaz Rúa acusado, como tú decías, ¿no? Y otros funcionarios, ¿no? De parte de su gobierno anterior. ¿Cómo la gente va a ver a Leonel Fernández ahora? ¿Cómo tú piensas que Leonel se va a dirigir al pueblo para que el pueblo acepte de nuevo una candidatura de Fernández, ¿no? Pues ya con un Danilo humano, ahora mismo gobernando mucho más cerca que Leonel, en ese sentido, con el pueblo dominicano, ¿qué trae de nuevo Leonel Fernández para que el que está viendo ahora diga, déjame ver qué me va a decir Domingo ahora sobre la inquietud que yo tengo con un Leonel que no lo quiero en el poder? ¿Qué le puede decir el presidente Fernández en tu voz, ¿no? El discurso de Leonel, ¿cuál será ahora? Mira, Alberto, pero hay un asunto que se valora ante un interrogante como la que acaba de hacer. La forma de medir a los políticos su aceptación en el pueblo es mediante las encuestas. Las encuestas hechas de manera rigurosa, de manera científica, acogida a lo que son los parámetros de estos estudios, de este método, de esta metodología, indican claramente por dónde anda un político en un momento determinado. El presidente Fernández, que como se decía al inicio de este programa y se ponía un merengue que sonó el pasado domingo profusamente cuando él estaba por las calles de los barrios de la zona norte, el presidente Fernández ha sido medido recientemente ante el pueblo. Y ha sido medido y ha salido muy bien valorado por la gente. ¿Qué tiene Leonel y por qué la gente sigue viéndolo como un posible presidente de este país? ¿Y por qué en estos momentos el presidente Fernández encabeza todas las encuestas que se han hecho de manera seria y sobre todo aquellas que excluyen al presidente Medina? El presidente Medina está impedido de ser candidato en el 20 constitucionalmente. Latin Insight, por ejemplo, que fue la última medición que conocemos, la más reciente, habla de que Leonel Fernández tiene un 47% de intención de voto de frente a un candidato llamado Hipólito Mejía. Y de frente a un candidato llamado Luis Abinader, el presidente Fernández también supera el 40%, tiene un 44%. ¿Por qué, Bernabé? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre gobernó bien. Ese hombre puso a la República Dominicana en el camino del progreso, en el sendero del desarrollo. Ese hombre, que usted habla del presidente Medina, y que dije al principio, Medina ha gobernado bien. Sí. Medina ha gobernado bien. Rostro humano, por lo menos. Sí. Bueno, pero el rostro humano a partir de los programas sociales. Correctamente. Y entonces, ¿quién inauguró, quién estableció los programas sociales que el presidente Medina le ha dado continuidad y ha ampliado? Fueron los gobiernos encabezados
por el presidente Fernández. Primero el PRD con la tarjeta y luego lo continuó No, Leonel Fernández. no, la tarjeta Solidaridad surge en el gobierno 2004-2008 del presidente Leonel Fernández. Esa tarjeta surge ahí. Los bonos luz, los bonos gas, la ampliación a más de 1.200.000 raciones de desayuno escolar fue en el primer gobierno del presidente Fernández. El desarrollo tecnológico de la República Dominicana, científico-tecnológico, es a partir de 1996. ¿Y de quién estamos hablando? De un hombre que apenas va a cumplir ahora, estamos hablando de un hombre de 64 años. Hombre joven, sí. De un hombre que todavía está en plenitud de condiciones y que su visión de futuro, ese hombre que usted lo ve ahora presentando RD 2044, le está diciendo a este país que tiene demasiado que dar todavía. Domingo. Y la gente está comprando ese discurso y la gente cree en el que ya gobernó bien y que está en condiciones de volver a gobernar. Difícil se le pone a Hipólito, Salvador. Difícil se le pone a Hipólito, Bernabé. Sí, ¿Sabe sí. por qué? Porque lo que el pueblo recuerda, y a quien no lo recuerde hay que recordárselo, es cómo salió de la presidencia el presidente Hipólito Mejía, dejando al país hundido en una debacle económica. Domingo. Eso sí es difícil. Domingo, hay un cuadro. Complacido, Domingo, entonces. Muchas con su gracias, respuesta. Alberto Bernabé, mi amigo. Hay un cuadro que llama la atención. Tenemos 3 líderes con perfiles distintos que son los líderes detrás de lo cual va el pueblo dominicano. El país tiene 3 líderes. 3 realmente. líderes. Podemos hablar del presidente Hipólito Mejía, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Eso es indiscutible. Están ahí. Hay otros que quieren hacer liderazgo. Ahí era que iba. Y hay ahora. otros que quieren hacer liderazgo. Ahí era que iba. Eso no impide que aquí pueda haber un relevo, porque, por ejemplo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, o vamos a empezar, en el caso del PRD, hay 2 o 3 personas que comienzan a desarrollarse. En el caso del PRM hay 2 o 3 jóvenes que comienzan a desarrollarse. En el caso del Partido Reformista hay 2 o 3 también que apuntan con un hito bisonó adelante a desarrollarse. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana hay una camada enorme de líderes con condiciones, con calidades. O sea, si uno no se apasiona, si uno lo mira, es donde más hay líderes con posibilidades, con calidades, porque hay que decirlo así. Hay 2 o 3 en el Partido Reformista, hay 2 o 3 en el PRD, hay 2 o 3 en el PRM, donde más hay gente con calidades para ser estadista es en el PLD. El relevo. ¿Qué puede pasar con el relevo en la República Dominicana a partir de ese hecho? Muy importante lo que plantea y es parte del debate, justamente. Los que pretenden cerrar un ciclo de esos liderazgos que hemos señalado acá, deben entender que no es por deseo. No es por deseo. Mire, quizás suena un poquito crudo la cita que voy a hacer de mi papá ahora. Pero así era que él nos lo decía y así yo lo recuerdo. Mi padre, Baudilio Jiménez, le decía a muchachas, sus amigos, y mi padre decía, mis hijos, los deseos no empreñan. Decía Chachá, y usted puede desear ser líder, usted puede desear relevar al presidente Medina, que el pueblo lo vea para usted ganar la presidencia de la República. Eso desean mis compañeros Reinaldo Párez Pérez, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baré, Manuel Crespo. Desean eso. Ahora, ¿basta con el deseo? ¿Usted puede decretar el relevo político? No, no se puede. No, para nada. El profesor Juan Bosch, el insigne prócer, el dominicano más ilustre después de Duarte, para mí, humildemente,
el profesor Juan Bosch decía, ningún hombre puede autoproclamarse o erigirse como líder de un pueblo, porque son los pueblos los que eligen a sus líderes. Entonces, pedirle a estos hombres que cedan sus espacios, decreten quién lo va a relevar, eso es antihistórico y es anticientífico. Eso socialmente no es posible, no se puede. Leonel Fernández es una realidad que está ahí y tiene un liderazgo tan auténtico que pretendieron volverlo añicos, como él mismo dijera, y mire quién hoy es el político puntero de las intenciones del voto de los dominicanos y dominicanas. O sea, esa realidad está ahí. Entonces, el relevo tiene que forjarse, Salvador. Tiene que erigirse en el trabajo, en la práctica diaria, en la preparación para mañana poder responderle al pueblo dominicano ante sus principales problemas. De eso se trata. No puede ser ni será nunca, en términos científicos, nunca será por decreto ni por voluntad de nadie. Domingo, 3 preguntas para responderla en 1 minuto cada una. Vamos a ver. Primero, ¿qué va a pasar con Danilo Medina y la reelección, según tu punto de vista? Bueno, en 1 minuto le puedo decir, en 1 minuto, que el presidente Medina, el que yo conozco en términos prácticos, nunca ha forzado algo que no se puede. Políticamente va tras algo y cuando ve la posibilidad de conseguirlo, continúa. Si la realidad le dice que no es posible, se detiene. Y la reelección no es posible. Está prohibida y el pueblo mayoritariamente la está rechazando. Domingo, Hipólito Leonel, Leonel Hipólito. Y si Hipólito le ganara a Leonel, ¿qué pasaría con el PLD? No, si Hipólito le ganara al presidente Fernández, tendría que volver a gobernar, como gobernó entre el 2000 y el 2004. Y el Partido de la Liberación Dominicana tendría que entrar, sin duda, en un proceso de reestructuración, de revisión interna, de reacomodar sus fuerzas y de además prepararse como estructura. Organizacionalmente, el PLD tiene un reto que enfrentar. Si eso llegara a ocurrir, la historia continúa. El país no se acaba, el PLD no se acabaría. Obviamente veo muy cuesta arriba, pero muy difícil que Hipólito Mejía pueda ganarle a Leonel Fernández. Muy difícil, Salvador. Domingo. Dígame. Independientemente de que le anda diciendo muerto, por ahí. Pero usted mismo puso aquí un merenguito. Pero que no fui yo que lo saqué. Que por ahí anda, vivito y coleando. Y lo demostró el domingo en los barrios de la zona norte. Está por ahí. Una última pregunta. Vamos a ver. Y si gana Leonel, ¿qué va a pasar con Danilo? ¿Con Danilo Medina? Sí. Por Dios. Pero es que Danilo Medina es un PLDista. Danilo Medina estará feliz de la continuidad de la obra de gobierno del PLD que él y Leonel han protagonizado en este país. Danilo Medina, a partir de un gobierno del PLD, dándole continuidad a lo que ha sido su programa de gobierno, ese 911, maravilloso, tremendo, la modernización del transporte, en manos del hombre visionario que puso en marcha el metro de Santo Domingo, la continuidad de los programas sociales que a Danilo Medina tanto le preocupan. Mire, Danilo estará feliz y estará en el PLD aportando, trabajando duro, porque Danilo no se acaba en el año 2020. El que crea que Danilo se acaba en el 20 está muy equivocado. Gracias a Domingo Jiménez, vocero del expresidente Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana, por su comparecencia en esta tarde.
Y Gracias a usted, Salvador. según lo que Domingo dice, ciertamente, Sí. Lionel está vivito. Con un vocero así, Lionel ganó con un vocero como Gracias, Domingo. Bernabé, querido. Muchas Mira, gracias. hermano. Adelante. Ahí está el tema de Lionel. Sí. Vivito y coleando. Tantísimo. Cortesía de Cronómetro Político. Ay, mi madre. Pausa, vengo ahora.